Perfecto. Súper. Así que bienvenidos, sé que hay gente, tenemos gente de toda Latinoamérica, así que a todos se les agradece estar con nosotros. Así que tenemos gente de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica también, Cuba. Así que bienvenidos todos. ¿Tú estás dejándolo entrar también, Nano? ¿Ah? Yo estoy dejando entrar a la gente para que entre en escena anfitrión. Ya, te lo agradezco. Bueno, nuevamente ya somos casi 150 personas, así que bienvenidos todos. Vamos a esperar unos 3 minutos más, vamos a partir a las 7:35 horas Chile, para que toda la gente se alcance a instalar y estar tranquilamente en esta reunión que nuevamente tenemos, acuérdense, los primeros lunes de cada mes, en todo lo que se refiere a complicaciones en cirugía neonatal. Auspiciados por la Sociedad Chilena de Cirugía Infantil de Chile. Desde ya quiero agradecer siempre a Carolina Donoso, al doctor Marco Valenzuela y al doctor José Campos, que siempre estamos acá como grupo organizando la reunión, y Nano también ayudándonos en el backstage técnico. Así que muchas gracias, doctor Campos. Gracias. Si quieres, no, gracias a ti. Si quieres, doctora Noso, si quieres puedes contar de los dos temas que vamos a hablar hoy día. Sí, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra reunión. Nos alegra mucho tenerlos a todos con nosotros. Vamos a tocar dos temas hoy día. Vamos a partir con el doctor Valenzuela, fístula traqueoesofágica con un diagnóstico tardío. Y después el segundo tema, ostomía revertida en enterocolitis, 48 horas es muy precoz, con el doctor Gelfa. Así que vamos a esperar unos minutos y empezamos. Muchas gracias, Carolina. Mientras tanto, Miguel, dale autorización a Claudio Salas, por favor. Ya. Vamos a buscarlo. Claudio Salas acá. Autorizado. Perfecto, el doctor Claudio Salas va a hacer la presentación del primer caso. Perfecto. Claudio, ¿estás ahí? Sí, doctor. Buenas tardes. Super. ¿Tu cámara, ¿tienes tu cámara ahí? Sí, ahí está, te veo. Sí. Si quieres, mira, yo voy a dejar de compartir un segundo, si quieres pon la primera slide tuya. Perfecto, si quieres ponla en presentación. Y en un minuto más partimos. Les recuerdo nuevamente a toda la gente, bueno, que quisieran hacer algún comentario durante la presentación o tomar la palabra, vamos a estar atentos al chat, así que si quieren hacer alguna pregunta, por favor hagan en el chat, y si posteriormente durante las presentaciones hay algo importante, podemos parar y darle el micrófono. Así que por favor usen el chat en forma vigorosa, porque vamos a estar muy atentos a sus preguntas. Doctor Valenzuela, ¿le parece? Son 19:35, ¿partimos? Sí, perfecto, partamos nomás. Buenas Perfecto, tardes, ya a todos. somos eso. Nos vamos a dejar con el doctor Salas, que va a presentar el primer caso del Hospital Roberto del Río. Adelante, Claudio. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos los presentes. Agradecer también a la sociedad y a la rama de NEO por permitirnos la presentación de este caso. Mi nombre es Claudio Salas, soy residente de segundo año de cirugía pediátrica del Hospital Roberto del Río, Universidad de Chile. Y este caso que nos tocó ver en nuestro centro, cuyo tratante principal fue el doctor Valenzuela. Bueno, a modo de introducción quería comentarles
¿Cuál es nuestro centro? Bueno, el Hospital Roberto del Río, un hospital de niños, el hospital más antiguo pediátrico en Chile, fundado el año 1901. En su ubicación actual está desde el año 1939, que es este edificio que podemos ver. Está ubicado en la comuna de Independencia, en la región metropolitana, y atiende a pacientes del área norte de la región. Tenemos una foto actualizada del complejo, y como les comentaba, el hospital pediátrico más antiguo tiene una capacidad en camas cercana a las 500 camas. El caso que nos convoca hoy es el de un recién nacido de pretérmino de 34 semanas, pequeño para la edad gestacional, de sexo masculino, cuyo parto prematuro fue por una cesárea de urgencia por un desprendimiento de placenta. Fue producto de un embarazo controlado desde la semana 20, con una madre con antecedentes de abuso de sustancias hasta los 5 meses con consumo de cocaína, y como antecedentes perinatales tiene el de una hospitalización por 10 días en neonatología por bajo peso y el tratamiento durante 24 horas con fototerapia por hiperbilis. El día 10 de febrero del presente año, a los 16 días de vida cronológica, consulta por un cuadro aparecido 15 minutos posterior a estar amamantando al pecho, un episodio que se caracterizaba por la presencia de tos seca y polipnea, seguido por una pausa respiratoria de un tiempo no precisado en la historia clínica, asociado a cianosis perioral y sin movimientos de lucha ni desviación de la mirada. Según los antecedentes obtenidos, la hermana realizó un RCP, persistiendo en este estado por aproximadamente 5 minutos, posteriormente recuperando movimientos respiratorios. Consultó en el servicio de urgencia de nuestro hospital. Al ingreso en el servicio de urgencia se constató afebril. Ingresó por este antecedente al reanimador en buenas condiciones, bien perfundido, reactivo y con ventilación espontánea. Se realizaron algunos exámenes en los cuales destacaba una amonemia elevada y una bilis indirecta elevada, sin otro hallazgo importante, y con una radiografía de tórax al ingreso portátil que impresionaba sin alteraciones o hallazgos importantes en el momento del ingreso. Estuvo en observación en el reanimador de la urgencia. Durante el periodo de observación no presentó ningún episodio de apnea o similar al descrito al ingreso, y fue hospitalizado en la unidad de pacientes críticos para continuar la monitorización. Ingresó con la hipótesis diagnóstica de una apnea, en observación de apnea central, y su antecedente prenatal de pretérmino de 34 semanas. Una vez en la UPC se realizó un examen toxicológico en orina, al cual dio negativo, y una inmunofluorescencia directa que también resultó negativo, y evolucionó favorablemente, por lo cual a las 24 horas se trasladó a una unidad de menor complejidad, la UTI, para completar y continuar el estudio. Quisimos hacer una pregunta solo con esta parte de la historia clínica. Nos gustaría que pudieran elegir alguna de las opciones. ¿Con qué estudio continuarían en este caso? Tenemos las opciones que podemos describírselas. La opción A, que es revisión de vía aérea superior e inferior. Opción B, un electroencefalograma y polisomnografía. Opción C, un ecocardiograma. D, endoscopía digestiva alta. O E, todas las anteriores. ¿Nano? ¿Estaban votando, Miguel? Han votado hasta el momento 40% perfecto. de las personas. Aquí yo no las veo, perdón, aquí no las veo. Muchas gracias. Revisión de vía aérea superior, inferior. Bueno, mejor no voy a decir las votaciones parciales para no sesgar a nadie. Queda cerca de un minuto para concluir la votación, así que vamos a esperar los resultados. Sí, interesante hasta aquí comentar que, claro, aproximadamente la mitad del auditorio está votando por la opción A, que es revisión de vía aérea superior e inferior, y la otra, sí, un tercio, un poquito más, y un poquito más tal vez, claro, está mencionando todas las anteriores, en el contexto del estudio de apnea de un recién nacido, ¿no es cierto? Yo creo que continúa, Claudio, mientras el resto de la gente termina por votar. Sí, no sé si puedo continuar porque me aparece en la pantalla, sí. Me aparece los resultados de la votación, no sé cómo puedo
Vamos a finalizar entonces la votación. Votó el 70% de las personas. La moción más votada fue de 41%, revisión de vía aérea superior e inferior. Y le sigue entonces en los resultados todas las anteriores. Nano, si me puedes ayudar, ¿cómo retiro de la pantalla los resultados? Arriba tiene una X roja. Gracias. Bien. Efectivamente, por protocolo de nuestro centro se hace un estudio completo como apnea o ALTE en el fondo. Así que, como ven a continuación, van a ver varias evaluaciones por distintos equipos y distintos exámenes. A los 18 días de vida, el 11 de febrero, lo evaluó el equipo de neurología, quienes describen un examen físico normal, solicitaron un electroencefalograma, el cual muestra una ocasional actividad epileptiforme multifocal en el sueño, sin manifestaciones clínicas, frecuentes pausas respiratorias sin variación de la frecuencia cardíaca. Se realizó también una ecografía cerebral el día 12, la cual tenía como resultado normal. Evaluado por el equipo de cardiología también el día 12 de febrero, les impresionó sin causa cardiológica para la apnea, con un estudio ecocardiográfico con leve estenosis fisiológica en las ramas pulmonares y un foramen oval persistente, y planteó manejo ambulatorio según estos hallazgos. El equipo de gastroenterología, tras la evaluación, mantiene medidas antirreflujo generales, le impresiona sin indicación de inhibidores de bomba de protones, y en caso de persistir síntomas, a pesar de ceder el cuadro respiratorio, reevaluar con una pH-metría o para un tratamiento antirreflujo. El día 14 se realiza un estudio de polisomnografía, el cual se encuentra alterado con un patrón mixto por presentar un síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño asociado a compromiso central por muy elevado porcentaje de respiración periódica para la edad corregida del paciente. Esto se asocia además a un patrón de base inmaduro en el electroencefalograma. Continuando con las evaluaciones, el equipo de gastroenterología, por este índice de apneas obstructivas severas, pese a no tener una clínica concordante con una enfermedad por reflujo, decide iniciar tratamiento empírico y solicita estudio además con videoeglución y una radiografía de esófago, estómago, duodeno, que en ese momento no estaba disponible por pandemia. Y el equipo de otorrinolaringología realiza una nasofibroscopía el 24 de febrero que impresiona sin elementos obstructivos de la vía aérea superior en vigilia. El día 25 de febrero se realiza una fibrobronco, en la cual tenemos las imágenes que se informan como laringe normal, el espacio subglótico normal, una tráquea proximal normal, tercio distal y cara lateral, se observa una depresión. Esta es la parte importante, el tercio distal en cara lateral se observó una depresión con aspecto de fístula traqueosofágica, que pareciera verse a esta evaluación salida de burbujas. Se intentó canular y no se logró acceder. Como conclusión de este estudio fue la presencia de una fístula traqueosofágica distal. Vamos a ver si se logra ver la imagen, o me permiten un segundo y les comparto el video. Claudio, mientras compartes, están preguntando en el chat cómo se alimentaba el paciente durante este tiempo, mientras estudió. En este momento estuvo con alimentación parenteral. Régimen cero, entonces. Sí. ¿Logran ver el video? Sí, está corriendo. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, nosotros no somos quienes hicieron esta revisión, pero hay una parte aquí en el video en el que se logra observar más o menos según lo descrito, a 2 centímetros de la carina en cara anterolateral derecha, una pequeña depresión o foseta que se puede ver aquí en la zona superior con un poco de brillo y burbujeo. No sé si logran ver mi cursor. Sí, se ve. Vamos a ver en la siguiente imagen. Es lo que se describió finalmente como esta
imagen sospechosa de una fístula traqueoesofágica distal, ahí se logra ver. Ahí se alcanza a ver muy bien, Claudio. Superior. Bien. Bueno, se realizó una segunda fibrobroncoscopía con la intención de intentar canular esta fístula y describe en el fondo los mismos hallazgos en el tercio distal de la tráquea, 2 centímetros de la carina en cara lateral derecha hacia anterior. Esta foseta que burbujea, una vez más se intentó canular con guía de pinza sin lograrlo con éxito y la conclusión del estudio fue la misma del estudio anterior. Se realizó entonces una endoscopía digestiva alta el día 27, que menciona un paso fácil por esófago, con lumen presente, una mucosa de aspecto normal, línea Z 15 centímetros de la arcada dentaria, coincidente con la impresión yatal, y a 12 centímetros en cara anterior se apreció un burbujeo que se consideró como la presencia de esta fístula traqueoesofágica, por lo que la conclusión de este estudio fue también la presencia de una fístula permeable a 12 centímetros de la arcada dental. Podemos ver en estas imágenes, sobre todo en la tercera y cuarta, la presencia de burbujeo en la zona descrita. Frente a todo este estudio realizado y los hallazgos, la siguiente pregunta es: ¿qué conducta tomarían? ¿La resolución quirúrgica vía abierta? ¿Resolución quirúrgica vía endoscópica? ¿Resolución quirúrgica vía toracoscópica? ¿Manejo expectante dada la buena evolución clínica? Recordarles que hasta este momento el paciente no ha presentado durante la hospitalización ningún nuevo episodio de apnea ni hipopneas, o repetir los estudios previos. Ya tenemos nuevamente un 70% del auditorio votado. Por ahora, la inclinación mayor, un 60%, es a la resolución quirúrgica vía toracoscópica. Le sigue con un 20% la resolución quirúrgica vía endoscópica. Perfecto, Claudio. Ya votó el 74-75% de la gente. Queda clara la tendencia. Sigamos. Seguimos. 28 de febrero, un mes y 4 días de edad cronológica. El paciente inicia alimentación por sonda nasogástrica con el volumen total. Esta realimentación es exitosa, sin episodios de cianosis o apnea, y se completa también su estudio con una resonancia cerebral que se informa también como normal. El equipo de otorrino ya el 2 de marzo refiere que la resolución quirúrgica de esta patología corresponde a nuestro equipo de cirugía pediátrica. El día 16 de marzo se realiza un estudio contrastado que se muestra sin aspiración a vía aérea, las imágenes no están disponibles, y el 18 del mismo mes el equipo de neurología sugiere un nuevo electroencefalograma en el contexto del aumento progresivo de su perímetro craneal, y sugiere medición semanal y control ambulatorio a la alta. Este electroencefalograma concluye que con relación al registro previo hay una disminución de las alteraciones descritas, y en este momento es evaluado por el equipo de cirugía el día 24 de marzo, que quiero explicarles que en el fondo se decidió una conducta expectante por, uno, buena evolución clínica, y dos, por la condición pandemia. Recordar que en pleno marzo estábamos con el cese de los pabellones ambulatorios, casi solamente se estaban realizando cirugías de urgencia o de semiurgencia, por lo cual, dada la buena evolución clínica, se decidió
dar de alta y control o cirugía diferida. El día 27 de marzo, a los 2 meses y 4 días de edad cronológica, el paciente reingresa. La madre refiere que al alimentarlo por la sonda nasogástrica presenta un episodio de cianosis perioral, sin pausa respiratoria esta vez, pero con hipotonía, por lo cual es llevado al servicio de urgencia y repite un episodio similar durante el trayecto hacia el hospital. Se hospitaliza nuevamente en UPC, en UTI, donde evolucionó en buenas condiciones, sin nuevos eventos respiratorios. Se solicitó otra vez una inmunofluorescencia directa para virus respiratorios que fue negativa. Fue reevaluado en esta oportunidad por el equipo quirúrgico tratante y se decide en base a los estudios previos la resolución de la fístula según la disponibilidad de pabellón. Durante la espera fue trasladado a la unidad de pediatría general, donde se mantuvo en buenas condiciones alimentándose por la sonda nasogástrica sin eventos de apneas o hipopneas. Y el día 9 de abril, a los 2 meses y 16 días, se realiza la cirugía videotracoscópica, en la cual vamos a ver el video y vamos a hablar sobre los hallazgos. Bueno, no sé si el doctor Valenzuela quiere ir comentando los hallazgos. Sí, comentar los hallazgos y algunos comentarios ahí del chat. Claro, el pensamiento fue que el hallazgo, entendiendo que teníamos la presencia de una fístula, probablemente una fístula en H, ¿no es cierto?, que no estaba eso condicionando toda la sintomatología por el comportamiento clínico que había tenido el paciente. Sin duda que no fue una decisión fácil, pero en el contexto un poco hospitalario en ese minuto y considerando que el niño había, en el fondo que en algún momento el paciente se estaba alimentando bien, fue que inicialmente decidimos no intervenirlo en esa hospitalización. Ahora, claro, se rehospitalizó precozmente y ya con esa rehospitalización no había cómo no sacarse un poco el antecedente y los diagnósticos que teníamos hasta ese momento. Entonces por eso decidimos operar y ahí se está mostrando, ¿no es cierto?, después de varias maniobras, metiendo sondas, avanzando por el esófago, avanzando el tubo endotraqueal, ¿no es cierto?, cómo se abombaba esa zona que se está mostrando, y que no era en todo momento, sino que era solamente al avanzar el tubo y en algunas posiciones se veía ese abombamiento, ¿no es cierto?, en la cara anterior. Ahí se está mostrando que, bueno, logramos disecar todo el esófago, todo el tercio medio y hasta ahí, hasta proximal. Así que esta zona de abombamiento que definimos en algún momento, o sea, que encontramos en ese momento, correspondía a la zona de burbujeo que vieron muy bien ustedes en la fibrobroncoscopía. Agregar además que dentro de todas las maniobras que se realizaban, era frecuente la impactación del tubo endotraqueal en esta zona bombada. En varias ocasiones con las maniobras, la anestesista nos indicaba que ya estaba casi en carina, pero en realidad estaba chocando con esta zona bombada traqueal. Perfecto. Avancemos ahí, Claudio. Las imágenes para mostrarles cuál era la zona a la que hacemos referencia en el video y que coincide en el fondo con la ubicación y de la descripción de la fibrobronco, más o menos a 2 centímetros de la carina y por cara lateral derecha, más hacia anterior. Mencionar que hicimos algunas pruebas con aumentando la presión de vía aérea y en ese minuto fue que apareció la imagen. Después nos pusimos a hacer todas estas maniobras que estamos detallando con los tubos y con las sondas a nivel esofágico como para descartar alguna otra posición anómalo de algún trayecto fistuloso que no se haya visto en las evaluaciones previas. Y esto a la luz de que una vez disecado todo el esófago, no habíamos encontrado la fístula traqueoesofágica como tal. Bien.
Continúa, Claudio, por favor. Tenemos la radiografía del control postoperatorio, 23 horas postoperatorias, en la cual se veía la ubicación del tubo de drenaje pleural, y en el fondo para descartar también complicaciones agudas debido a que hubo una disección importante del esófago y tráquea. Bueno, la siguiente pregunta es: frente a estos hallazgos intraoperatorios, ¿qué conducta tomarían ustedes? La opción A es el fin de la cirugía y manejo conservador. La opción B es ligadura, ioresección y o sutura de la lesión encontrada. Opción C, como fin de cirugía toracoscópica y escleroterapia endoscópica de la lesión encontrada, u otra alternativa. Mientras se va dando la votación, quiero agregar algunos detalles a la historia. Iván Arcolado pregunta por qué no una endoscopía rígida preoperatoria. Me imagino que se refiere a una fibrobroncoscopía. Decidimos no hacerla porque teníamos las dos previas, y por lo tanto para lo único que habría servido era un poco establecer la posición, que ya la sabíamos, se había intentado canular previamente y no había sido posible. La doctora Montesino pregunta por qué no optaron primero por el sello endoscópico. La verdad que en el contexto de que se trataba de una fístula traqueoesofágica, o sea, una probable fístula NASH en el fondo, decidimos que el abordaje tenía que ser más bien quirúrgico, entendiendo que estas congénitas, el resultado vía endoscópica no es del todo bueno, a diferencia de las recidivas de fístulas post cirugía en el contexto de una ATC esófago, por ejemplo. Jorge Godoy está preguntando qué le hicieron, ya le vamos a contar. Y Álvaro Bayo pregunta: ¿revisaron la vía aérea antes de la segunda cirugía? No, de nuevo, eso es lo que comento, ya teníamos la evaluación hecha previamente. Todo esto son en momentos distintos, porque como contó ahí el doctor Sala, se hizo todo ese primer estudio y cirugía entró a participar a continuación. Bien, vemos que ha votado el 54% nomás del auditorio, y tenemos que la gran mayoría, el 84%, se anima a hacer una ligadura o una resección o una sutura ahí de la lesión. El 24% está de acuerdo con finalizar la toracoscopía y hacer una escleroterapia vía endoscópica. Perfecto, yo creo que podemos cerrar la votación para seguir con el caso, y me interesa que tengamos suficiente tiempo para la discusión y para todo el auditorio hacer sus comentarios. Continúa, por favor, Claudio. Sí. Bueno, el día... entiendo que había una pregunta de qué es lo que se hizo. En realidad, frente a los hallazgos, no hubo otra intervención, no hubo ni resección ni ligadura. Esta es una zona de abombamiento que, como bien explicaba el doctor, se hacía más visible frente al aumento de la presión de vía aérea, por lo cual, además es una lesión muy pequeña. Estábamos trabajando con un instrumental de 3 milímetros y podían visualizar que incluso es un poquitito más pequeña, por lo cual fue el término de la cirugía y manejo médico, y continuó en el fondo el manejo multidisciplinario de este paciente. El día 13 de abril, a los 2 meses y 20 días, el equipo maxilofacial le impresiona a un paciente sin indicaciones especiales de parte del equipo. El día 14 de abril se plantea repetir una fibrobronco y una endoscopia digestiva alta con azul de metileno, en el fondo considerando que pudiese no haberse encontrado la fístula, al menos en lo que planteaban ellos. Y el equipo de gastroenterología considera que, dado el descarte de la fístula en pabellón, y que ya se había iniciado el tratamiento empírico con lansoprazol, el estudio con una impedancio, la cual se pudo realizar el día 15 de abril, y que fue compatible con un reflujo gastroesofágico patológico de predominio no ácido,
y además llamaba la atención que pese a estar en tratamiento con inhibidores de bomba, igual existía la presencia de un reflujo ácido en rango patológico y se evidencia un clearance lento. El día 16 de abril se realiza una reunión multidisciplinaria en la que participan todos los equipos tratantes del paciente. Los diagnósticos hasta el momento eran la presencia de estas apneas mixtas con un patrón obstructivo severo, la presencia de este seno o divertículo traqueal anterolateral derecho aproximadamente a 2 centímetros de la carina, según el hallazgo en la videotroscopía del día 9 de abril, y el reflujo gastroesofágico patológico. El paciente al momento de la reunión tenía una edad cronológica de 2 meses y 23 días y estaba con un peso de 3.7 kilogramos. Los acuerdos tomados en esta reunión multidisciplinaria fueron no repetir una fibrobronco o una endoscopia digestiva alta dada la impedancia alterada, optimizar el manejo médico del reflujo gastroesofágico, iniciar con fármacos proquinéticos, el retiro de la sonda nasogástrica y el inicio de una alimentación vía oral, y recontrolar con una polisomnografía e impedanciometría. Sí, aquí en este punto, permíteme, Claudio, para ir comentando algunas de las dudas y comentarios del chat. Claro, costó un poco, cuando le contamos al resto de los equipos, ¿no es cierto?, el hallazgo costó un poco digerir que no había fístula, a pesar de todas las maniobras y todos los trucos que se hicieron ahí durante la intervención. Y por esa razón es que, claro, los equipos querían insistir un poco en el estudio, en el contrastar con azul de metileno, en fin, que a lo mejor eso se pudo haber hecho en una etapa más precoz, ¿no es cierto? Pero finalmente, habiendo aclarado en esta reunión multidisciplinaria que se había hecho toda la disección del esófago, se había descartado absolutamente desde el punto de vista anatómico alguna conexión, ¿no es cierto?, entre los dos sistemas, y habiendo analizado nuevamente esta imagen, bueno, nos quedamos con el diagnóstico efectivamente de un pequeño seno traqueal o fístula traqueal. Hay una consulta bien interesante en el chat respecto a lo del burbujeo, y la verdad que nos cabeceamos harto con tratar de entender un poco de dónde venía ese burbujeo que dio la primera impresión de una fístula, ¿no es cierto? Y hicimos todo el análisis con el equipo de gastro y con la gastroenteróloga, la jefa de gastro, que fue la que hizo además la endoscopía digestiva, ¿no es cierto?, en que un poco para poder entender en qué condiciones se había hecho la endoscopía, si el paciente estaba realmente sedado, si estaba intubado, en fin, analizamos todo eso para poder entender un poco las imágenes previas y los hallazgos que tuvimos ese día en pabellón. Sí, también en el intraoperatorio, frente al hallazgo de este seno o divertículo traqueal, hubo comunicación con el equipo de bronco pulmonar, con aquellos que habían hecho la fibrobronco, y también para discutir los hallazgos de la fibrobronco versus los hallazgos intraoperatorios del momento. Bueno, tras esta reunión multidisciplinaria se inicia entonces el día 17, a los 3 meses 21 días, la realimentación oral total, la cual fue satisfactoria, sin eventos de apnea o hipopnea y con una buena tolerancia. Ya hacia el día 21 del 4 presentó un nuevo episodio de regurgitación, en el que se repitió los próximos días, pero sin la presencia de apneas, hipopneas ni ninguna complicación respiratoria. El día 14 es evaluado por el equipo otorrino nuevamente con objetivo de descartar alguna obstrucción de la vía aérea superior. Se realizó una nasofibroscopía que evidenciaba únicamente la presencia de signos de laringitis por reflujo, y encontró también restos de leche en la vía aérea superior. El día 18 de mayo, a los 4 meses y 22 días, es reevaluado por el equipo de cirugía y se solicita un estudio con videodeglución, la cual se pudo realizar el día 19 del 5, no en nuestro centro, por lo cual no tenemos las imágenes disponibles, y que se describía como normal. Fue reevaluado entonces por cirugía debido a estos hallazgos de la nasofibroscopía y por la evolución clínica, por lo cual en conversación con todo el equipo multidisciplinario se plantea la necesidad de una cirugía antirreflujo. El día 10 de junio, a los 4 meses y 16 días, finalmente se realiza una
complicatura de Nissen, laparoscópica, cirugía sin incidente, y el su periodo postoperatorio evoluciona favorablemente, sin episodios de regurgitación o eventos respiratorios, alimentándose con volumen total por boca, por lo que el día 13 de junio se da de alta y se hace el seguimiento de forma ambulatoria. No sé si el doctor Valenzuela quiere comentar de los controles postoperatorios. ¿Ha tenido un control? Sí, Marco. ¿Ya? sí, Miguel, yo creo que... No, es que es importante, perdona que te interrumpa, pero es importante lo que pone Rodrigo Casal, que asumo que estuvo quizás en la cirugía con ustedes, Así que es. quizás no quedó claro, que disecaron totalmente el esófago desde el ápice hasta abajo. Entonces, obviamente, una vez que separaste todo el esófago de la tráquea, queda obviamente Se descarta la fístula. se descarta, claro, a eso voy, porque quizás no quedó claro eso durante la exposición de Claudio, para el resto de la gente. Sí, lo comentamos. Miguel, no sé si prefieres que entremos a la discusión, porque hay dos palabras más respecto de lo que Dale, era... no, dale. Pero... Ok, entonces Claudio, para que ¿Sí? terminemos ¿Dejamos ahí compartir? No, digo, avanza con... Sí, bueno, dale esto con los divertículos. solamente un approach acerca de lo que es el divertículo traqueal. Es una patología que está descrita, que si bien en la literatura hay algunos estudios, en su mayoría son reportes de casos, muchos de ellos en edad adulta, como este estudio, por ejemplo, que habla del manejo médico o conservador de un paciente con divertículo traqueal y que posterior a 8 años de manejo conservador requirió cirugía. Es una patología rara e infrecuente, la incidencia más bien como hallazgo en fibrobroncoscopías de un 0,3%, un 1% en autopsia, y a los estudios imagenológicos son un 2%, se clasifican congénitas o adquiridas, y la localización más frecuente es la laterodorsal derecha, generalmente cercana a T1, T2, y el segundo sitio más frecuente es cercana a la carina. Su etiología es más bien desconocida. Se habla de que las congénitas en el fondo tienen todos los elementos de la pared, desde epitelio, muscular y elementos cartilaginosos, y las adquiridas solo presentan epitelio respiratorio. Pueden ser sintomáticas, aun cuando es más bien infrecuente, y pueden presentarse como tos crónica, presencia de disfagia, disnea, infecciones respiratorias a repetición, o por este antecedente de intubación difícil por la impactación que se genera de los tubos endotraqueales en el divertículo. Hay algunas imágenes que obtuvimos, generalmente divertículos de mayor tamaño son los que se han podido encontrar, no así, más bien pediculados, no muy similar a aquel que encontramos. Y el manejo en general tiene dos áreas importantes. En aquellos asintomáticos o sintomáticos leves, manejo expectante con el uso de fisioterapia, mucolíticos y antibióticos frente a los cuadros de infecciones respiratorias repetitivas. Y el manejo quirúrgico está reservado en el fondo para aquellos divertículos de gran tamaño o que presentan sintomatología respiratoria grave. Eso es lo que queríamos presentarles. Yo creo que se abre el espacio ahora para la discusión. Hay una pregunta que creo importante, Marco, sobre todo para la gente más joven. Dice, Sí, claro. el doctor Germán aquí nos dice, si se hizo disección de todo el esófago, si no se afectó la irrigación. Sí, muy buena acotación. Pero la verdad es que, bueno, como el esófago se hizo, al abrir la pleura se hizo la disección solamente por el aspecto que toma contacto ahí con tráquea, ¿no es cierto? Y en la extensión donde sabíamos o donde teníamos que ir a buscar la supuesta lesión, el esófago la verdad que no se ve comprometido en lo absoluto con su irrigación. La disección la verdad que fue, bueno, muy meticulosa, ¿no es cierto? Ahí hay una mezcla en el video de lo que es un poquitito solución salina, ¿no es cierto?, para poder ir limpiando algunos coágulos, algún poco de uso que había, pero no fue una cirugía para nada tampoco
de mucho sangramiento y por supuesto siempre teniendo el cuidado de no lesionar además tráquea, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quisimos presentar un poco este caso, porque claro, esta es una situación, y lo comentábamos con Miguel, en la que ningún cirujano se quiere ver envuelto, en encontrar, esto es como una laparotomía de comillas, y bien comillas en blanco, respecto de una toracoscopía, de ir a hacer una evaluación del esófago, si bien el hallazgo fue, y salimos con ese diagnóstico de un pequeño seno, que la verdad es que decidimos ahí, en el equipo no tocarlo por lo pequeño que era, se abombaba solamente con el juego ahí de presiones y la manipulación, como les mencionábamos, del tubo. Por lo tanto, consideramos que ir a poner un punto, haber resecado, todas las alternativas que les pusimos ahí en la encuesta, la verdad que no nos animamos a hacer nada quirúrgico, ¿ah? Que pudiese incluso eventualmente haber complicado la situación por lo pequeño que era, digamos, ¿no? Ahora, alguien preguntaba en el chat si qué habíamos considerado como para hacer la cirugía antirreflujo, y la verdad es que el paciente tenía estos eventos que eran bastante, desde el punto de vista clínico, bastante significativos, pero empezaron a ser cada vez más aislados. Entonces, pero cuando hizo un evento importante, nuevamente, ya desde el punto de vista quirúrgico nosotros lo habíamos dado de alta, pero empezamos a probar la realimentación, en fin, y en ese minuto fue que tuvimos que hacer una reevaluación donde se pesquisó, bueno, la leche ahí en vía aérea, y quedó bastante más claro de que todos los episodios tenían que ver con este reflujo, ¿no es cierto?, que no habíamos podido finalmente diagnosticar en la primera etapa. Acotar además que, como se puede ver en la historia clínica, tuvo, de verdad fue un manejo multidisciplinario en el cual hubo muchos estudios de por medio, alteraciones que fueron sufriendo también modificaciones, alteraciones en la polisomnografía que fueron cambiando con la repetición de los estudios, el electroencefalograma que también fue modificándose sus resultados, una impedenciometría que también tuvo cambios con y sin terapia. Entonces, probablemente hay también un sinnúmero de factores influyendo dentro de los episodios que presentaba este pequeño. Yo quería hacerle una pregunta tanto a ti como al doctor Barzola. Dos cosas, porque hay una pregunta en el chat que si ustedes creen que una broncografía durante la broncoscopía o la traqueoscopía habría sido de utilidad en ese momento para hacer el diagnóstico. Y dos, ¿qué crees tú, Claudio, que deberíamos nosotros quizás hacer para que no nos pase esto en otro momento? O tú, Claudio, o Marco. Sí, lo que te puedo comentar fue, bueno, un poco todo el análisis que hicimos ahí con las otras especialidades en equipo, ¿no es cierto?, en el sentido de que tal vez la primera endoscopía, ahí en ese minuto habría sido interesante haber tenido el resultado de una tinción, ¿eh? Como para poder ver la concordancia con lo que se estaba viendo vía fibrocoscópica. Recordemos que se trató de canular este orificio, este pequeño seno que burbujeaba, y no fue posible. Y desde ese punto de vista, claro, una broncografía habría ayudado, yo creo, para poder haber descartado finalmente la fístula. En ese minuto fue cuando se pidió el estudio contrastado, como se mencionó en la historia, y salió absolutamente normal. Ahora, lo interesante ahí de analizar, creo yo, es cuántos resultados, digamos, positivos o que confirman una fístula en H se puede hacer solamente con el estudio de contraste. Ese fue un poco el cuestionamiento que tuvimos, pero ante las dos imágenes endoscópicas, bueno, el diagnóstico ya no lo podíamos desestimar en el fondo. Claro, quizás... También pensamos en una evaluación por otras imágenes, como para haber hecho alguna reconstrucción de vía aérea en el fondo, y eso, bueno, a lo mejor para la evaluación posterior, sin duda que lo tenemos considerado. Por ahora el paciente ya ha tenido al menos 2 controles postoperados y ya está súper bien, no ha tenido, después de operado el reflujo, no ha tenido nuevos episodios similares a los descritos, así que estamos en un plan de volver a reevaluarlo, digamos, de aquí a los próximos 2-3 meses. Es probable que si se hubiese realizado una broncografía,
podríamos haber no visualizado en el fondo la fístula. No sé si no hubiese aportado en el diagnóstico del divertículo traqueal. Un abombamiento tan pequeño probablemente no hubiese sido visualizado. Pero frente a estos estudios previos, tanto a la endoscopía como a la fibrobroncoscopía, que mostraban esta imagen sugerente de fístula traqueoesofágica, el tener una broncografía negativa probablemente no nos hubiese evitado seguir la conducta que se siguió. Eso es importante considerarlo. No sé si el Pato me está escuchando, el Pato Varela sé que está conectado, a ver si nos puede dar su opinión. Yo creo que Pato también tiene harta experiencia en divertículos traqueales. No sé si el Pato está por ahí. El Pato está por acá, Miguel. Bien, excelente, don Patricio. Bienvenido, un honor. Pato Varela, gracias. Pato, ¿qué opinión tenés de esto? Porque asumo que tú has visto varios de estos. Sí, no me puedo aguantar las ganas de comentar algo y felicitarlos primero por esta iniciativa que ya lleva bastante tiempo y animarlos a continuar, porque esta es una instancia, especialmente de mucha discusión, de mucha participación. Yo creo que hoy día han superado cifras anteriores, y bueno, y son temas de discusión de la cirugía en general, pediátrica. Si esto hubiese resultado en una hernia, en una atresia esofágica, o más bien en una fístula de Nachi, creo que la discusión también habría sido muy, muy fructífera, porque es un tema en el cual todavía hay mucho donde explorar y comentar. Bueno, a ver, primero algunos comentarios, Miguel. No me voy a tomar más de 3, 4 minutos. Eso quiere decir que son como 15. Exactamente, exactamente. Tú me cortas cuando... Trata de resumir, de Pato, ¿no? Bueno, esa interrupción me adicionan 30 segundos al término. Bueno, primero quiero decir, y créanme que lo digo con bastante aporte, mi interés es aportar. Primero, el diagnóstico de todas las lesiones de la vía aérea se hacen por vía endoscópica. Todos los otros estudios son complementarios. Por lo tanto, para no confundir a la audiencia, si a este niño le hacemos una broncografía, una tomografía, un estudio 3D, etc., el gold standard es la endoscopía. Y en este caso habría sido interesante, y ojalá siempre poder hacerlo, un estudio complementario entre una fibroscopía flexible y rígida. La rígida necesariamente pueden tener paciente más dormido, tiene mejor resolución. Hoy día las fibroflexibles en realidad tienen excelente resolución, pero acá faltó precisar un poco más el diagnóstico, y por cierto que yo cuando veía los videos también había asumido que estábamos hablando de una fístula, pero con un estudio rígido, detallado, aspirando bien la vía aérea, sacando las secreciones que a veces simulan estas burbujas, porque acá vimos burbujas que al final eran pseudo burbujas, o eran burbujas que no venían desde el tracto digestivo, ¿cierto? Y en el tracto digestivo no venían de la vía aérea, porque comunicación no existe en este paciente. Por lo tanto, faltó un poquito ahí precisar la lesión. Y para eso hay algunos tips que son los que estoy comentando. Me alegra mucho ver al doctor Mario Antonio Varela Guzmán, mi primo, mi amigo, mi tío, que me está escuchando, porque él, me acuerdo que hace muchos años hizo una conferencia que se denominaba complicaciones o problemas derivados de un estudio que no fue muy preciso o fue incompleto. Acá faltó el estudio de óptica rígida, faltó el estudio dirigido, y más aún, faltó la participación directa del cirujano. El cirujano se tiene que involucrar en estos casos. Háganlo siempre, van a tener más seguridad en el momento del abordaje. No basta con un informe o una imagen o un video realizado por otro especialista. El especialista debe ser parte del equipo, y nosotros trabajamos de esa manera. Es muy importante para el cirujano tener certeza antes de ir al tórax o antes de ir al cuello, y por eso que es bueno corroborar y repetir eventualmente el examen antes de realizar el abordaje. Ahora, ¿cómo confirmar realmente si se trata de una fístula o no? Bueno, el azul de metileno no es recomendable hoy en día. En realidad basta con aire o con líquido en el esófago o en la tráquea, dependiendo de dónde queremos demostrar la lesión. Pero si queremos demostrar una lesión a nivel traqueal, coloquen aire en el esófago, coloquen suero en el esófago,
mientras miran en forma directa esta lesión. Ahora, ¿cuál es la lesión que ustedes encontraron? Puede ser un divertículo. En general los divertículos son un poquito más grandes, pero hay todo un espectro. Esto es una foseta. El doctor Valdivieso nos compartió un caso hace algún tiempo que lo mandó al Hospital Carlos Maquena, un paciente con una foseta muy similar a esta, más profunda. Y en realidad a veces son bronquioanómalos derechos frustros, que habitualmente son al lado derecho. Así que no es raro que esta lesión estaba al lado derecho. Eso es un poco, un divertículo o un bronquioanómalo derecho frustro. Los bronquioanómalos generalmente son un poquito más altos. Por lo tanto, eso es lo que yo quería comentar respecto al diagnóstico. ¿Ah? Y yo eso es lo que transmito, al menos cuando me toca dar alguna charla o compartir algún tema de vía aérea con los cirujanos. El cirujano se tiene que acercar a la vía aérea. Nosotros somos parte de la vía aérea y somos muy importantes para contribuir a los diagnósticos y a los tratamientos. Como comentario final, Miguel, 30 segundos, quería comentar, y esto se discutió mucho en el chat, y me gustaría que ustedes lo comentaran, Miguel, ojalá que tú también lo pudieras comentar con Marco, es que un paciente con una comunicación anómala del tracto digestivo aéreo no se puede ir a su casa. No hay razones para enviarlo a su casa. Nosotros, al menos en cualquier comunicación anómala, en este caso una fístula en H, puede ser un CLEF también grado 2 o 3, ese paciente requiere de resolver su patología y no lo enviaría yo a su hogar. Creo que hay bastante concordancia en el chat en que no existen mayores argumentos para no resolver, especialmente una fístula en H, donde el paciente aspira y puede tener un evento grave. Esto no era una fístula en H, pero el concepto general, especialmente para la gente joven. Eso, Miguel. Gracias por la oportunidad de participar y gracias por el tiempo también que me han otorgado. No, gracias a ti por los 5 minutos. Fueron justo 5 minutos, Pato. Así que muchas gracias por estar presente y siempre acompañarnos y tu sapiencia. Doctor Valenzuela, doctor Salas, ¿algún comentario frente a esto? No, para cerrar, absolutamente de acuerdo con lo que se ha ido planteando ahí de comentarios en el chat. Claro, aquí como mencionamos en la historia, en la evolución, este es un caso en el que por el protocolo de manejo de apnea se manejó primero por las otras especialidades y claro, nos habría gustado haber estado en esas primeras evaluaciones también. Yo creo que ese es un poco el punto de inflexión, digamos, para este caso, que cuando aparecen estas cosas tenemos que estar todos muy bien comunicados y bueno, no cuesta nada de repente agarrar el teléfono, partir a pabellón, evaluar en conjunto en el fondo. Aquí un poquitito eso fue lo que comentamos después multiequipo y de hecho, bueno, ante el hallazgo de la no fístula, por supuesto, yo hice lo propio y me contacté ahí mismo en pabellón con todos los colegas que habían estado, digamos, en las evaluaciones previas para tener más detalle y en el fondo terminar de convencernos, digamos, de este hallazgo negativo para lo que era el diagnóstico que se había planteado. Así que yo creo que eso es lo que deja un poco este caso. Detalles más, detalles menos, los trucos ahí, intraoperatorio, por supuesto que todo eso aportan ahí en el chat, así que quedaron todos ahí grabados, se agradecen todos esos comentarios, pero yo creo que en la esencia del caso es ese. Ahora, mirado solo como en la hipótesis inicial de una fístula traqueoesofágica en H, claro que son muy, muy poco frecuentes, ahí están los casos anecdotarios que mencionaba también el doctor Salas, ¿no es cierto? Claro, el comportamiento de esas fístulas en el tiempo, porque hay niños que pueden ser incluso preescolares, en fin, que se manifiestan con esa, o que se les llegue el diagnóstico después de múltiples, ¿no es cierto?, infecciones respiratorias y a repetición, en fin, y en este caso, claro, las apneas siempre estuvimos como todos muy condicionados también por los estudios polisomnográfico, en fin, estábamos pensando siempre que era más bien una situación de orden central, en el contexto de las 34 semanas de antecedentes que tenía el paciente. Así que
en fin, deja harta mensaje, creo, y por eso mismo es que quisimos compartir con todos ustedes el caso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Marco y Claudio. Y bueno, de eso se trata justamente este espacio, para que todos aprendamos y todos avancemos y seamos mejores cirujanos frente a estos niños. Así que, de nuevamente, los vuelvo a invitar a todos, absolutamente todos que quieran compartir un caso con nosotros, por favor, hacerlo. Se pueden contactar con Carolina, con Marco, conmigo, también con Renato Cuña y Alejandro Zavala, que son parte de la rama de cirugía neonatal de la sociedad, y si quieren compartir un caso con nosotros, bienvenido, y sería, al contrario, un honor poder compartirlo, porque así todos aprendemos. Así que muchas gracias, Claudio, muy buena presentación, y gracias, Pato. O sea, Pato, gracias por los consejos, y gracias, Marco, por traer el caso. Muchas gracias. Ya, Carolina, le doy paso para mí, para no auto hacerlo. Ya, vamos a seguir entonces con el programa La Reunión y vamos a ir a al segundo tema que vamos a revisar a cargo del doctor Gelfand. Ostomía revertida en enterocolitis, 48 horas, es muy precoz. Doctor Gelfand. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Estamos viendo la publicidad. ¿La presentación? Eso, presentación. perfecto, ya. Será para estar seguro que estuviera bien. Bueno, vamos a hablar del caso, porque esto va a ser un caso corto, porque sé que el de Marco va a ser un poco más extenso, así que esto es un caso cortito, y la idea es que terminemos, ojalá, máximo a las 11 de la noche. Este es un paciente, un recién nacido prematuro, que nació prematuro por una hemorragia del tercer trimestre de la mamá, así que se maduró y salió por cesárea, pesó 1100 gramos, adecuado gestacional, y una PADER-99, tuvo un poquito de polipnea y retracción, que se apoyó ventilatoriamente por 24 horas no invasivo y salió adelante. Y a las 72 horas comenzó con alimentación con leche materna, y al día 13 presenta residuos lácteos, distensión abdominal importante, compromiso del estado general y hemodinámico, y le toman una radiografía de abdomen, y aparece esa radiografía. ¿Ya? Entonces, frente a esa radiografía, esto aprovechando que está la gente joven ahí, ¿qué harían ustedes? No sé si el Nano me puede ayudar con la votación. Hay una votación ahí que no sé si la están viendo, pues yo no la veo, Caro. ¿Se está viendo la votación? Ya. Va a votar harta Si gente. quieres, tú puedes comentar las votaciones porque yo no las veo, Caro, porfa. Está bien cargada la votación, vamos a darle un poquito más. ¿Ya? Hay varios que están votando lo mismo. Ya, y aquí el Nano me está apoyando, veo que va la protomía exploradora, algunos le ponen drenaje. Sí, la parotomía exploradora es la que va... 70%, sí, y 20%, y ha votado un 70% de la gente. Vamos a dar... ¿Ya? 10 segundos más, sigue ganando la Unión Exploradora con ese niño de 1100 gramos que está inestable hemodinámicamente, está en malas condiciones. ¿Ya? Yo creo que lo dejamos ahí. Pongamos, Nano, si quieres, la votación. Y un 69% de la Unión Exploradora y 2% de drenaje abdominal. Bueno, yo decidí, esto el grupo del Ezequiel, decidí, el niño no está en muy buenas condiciones, la verdad, así que decidí ponerle un drenaje, que dio salida primero a la punción meconio y harto aire, y le dejé el drenaje puesto. Con eso el niño realmente mejoró un poco, sobre todo desde el punto de vista ventilatorio, y ya mejoró realmente en forma muy marcada los siguientes días, y decidí hacer una primera exploradora, en que encontré necrosis y perforaciones múltiples, más o menos a 30 centímetros del TRICE hasta el colon ascendente. Esa es un poquito la imagen del hallazgo. La verdad es que había un poco de buen desastre de arteria intestinal, muchas perforaciones, muchas lesiones de necrosis. Así que la pregunta es, ¿qué harían en ese caso? Resección, ostomía y fístula mucosa, clip and drop, resección y anastomosis, resección, ostomía y cierre distal. Hay varias opciones. No sé qué quieren ver. Sí, están votando. El niño está estable en ese momento, y el compromiso es relativamente continuo. No habían realmente espacios que poder salvar en ese segmento que yo les cuento, de 30 centímetros hasta el colon ascendente. Estamos viendo la votación. Vamos
más o menos parejo entre resección, ostomía y fístula mucosa y clip and drop, y en tercera posición, resección, ostomía y cierre distal. Vamos a darle un poquito más de votación, va un 70%, muy parejo la primera y segunda, y ya cuando lleguemos al 80% de la votación lo cerramos, pero básicamente la primera y segunda opción fueron las mayoritarias, y en tercera opción, y creo que hay 2 personas que votaron resección y anastomosis primaria. Bueno, el niño estaba bien, así que, pero la verdad es que lo encontré que no están dadas, nosotros somos muy pro anastomosis primaria en el hospital hace mucho tiempo, pero la verdad es que en ese momento no estaba relativamente muy confiado de que estuviera todo listo en cuanto a su enterocolitis, así que le hice una resección en bloque, porque como les digo, no había nada que salvar, la verdad, estaba todo totalmente necrótico o isquémico. Así que le hice una hilostomía terminal, le cerré el cabo distal y le dejé una laparotomía contenida, que ahí se puede ver. Y el niño, la verdad es que fue mejorando cada vez más, empezó a agarrar vuelo, y a las 48 horas lo metí a pabellón nuevamente, y lo que vi fue, tenía asas intestinales completamente vitales, no había ningún otro segmento comprometido, se veía todo realmente muy bien, muy vital, sin daño absoluto, y el paciente estaba estable. Ya está, de hecho la histomía estaba funcionando, y esas son las imágenes de el intestino, que estaba obviamente un poquito inflamado, pero muy levemente. Esa fotografía está muy clara, pero la verdad es que el intestino se veía de muy buena calidad. Entonces, me gustaría saber qué harían ahí. ¿Le habrían cerrado la laparotomía? ¿Lo habrían mantenido con la laparotomía contenida un poco más antes del cierre? ¿Le hacen una fístula mucosa y cierre de la laparotomía? Otra opción, porque hay muchas opciones, pero un poco más dentro de las más normales o obvias que podrían hacer, están votando ahí, y va muy parejo las 3, la verdad. Ganando un Miguel, poquito por arriba. Sí, dime. están preguntando si tenía el paciente deposiciones previo. Sí, el paciente tuvo deposiciones, se alimentó y fue bastante rápido el deterioro. En el día 13 estaba con deposición, alimentándose bien, y con leche materna, y se deterioró rápidamente. Yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Por qué decidiste 48 horas después del drenaje Porque peritoneal? el paciente había mejorado, francamente había mejorado, y estaba en condiciones como para entrar a pabellón. ¿Por qué no antes? Por ejemplo, a las Porque la verdad es 24. que se portó pésimo las primeras 24 horas. Del punto de vista de estabilidad, Ah, ya. nosotros tenemos que movilizarlo, y la verdad es que del punto de vista ventilatorio fue muy difícil el manejo al principio, por la sepsis. Creo que podemos cerrar la votación, pero podríamos decir que está prácticamente parejo entre los 3, y lo que hice yo en ese momento fue, y acá ¿por qué lo pongo? Porque quiero que las opiniones de todo el mundo, al ver el paciente muy bien, las asas intestinales muy bien, y ver que estábamos solo a 30 centímetros del TRICE, cosa que no me gusta, lo que hice fue revertir la ileostomía, y le hice una anastomosis terminal ileocolónica. Y nuevamente lo dejé con una pérdida contenida, solamente para observar esa anastomosis 48 horas después. Acá ya revertí la ileostomía y el Hartmann, le hice la anastomosis y le dejé la misma laparotomía contenida nuevamente. El paciente mejoró, la verdad es que fue cada día mejorando más, y al 4.º día lo volví a meter a pabellón para revisar todo, y la verdad es que la anastomosis se iba muy bien, no filtraba, estaba vital, y lo que hice fue cerré a que se ve un poquito como estaba, se veía un poquito mínimo edema, pero la verdad es que estaba todo muy vital. La foto, la verdad es que nuevamente no es exacta la realidad, pero por la luz. Y cerré la laparotomía. Y el paciente evolucionó bien, la verdad es que se portó increíble después del cierre, y a los 11 días ya lo estábamos alimentando sin problema. Y esto fue, ¿y por qué lo optó? Porque la verdad es que yo no me acordaba mucho de este caso, y la verdad es que vino a control hace un par de días atrás. Le pedí a mamá que mandara esta foto, y este niño ya tiene 2 años, y nunca más tuvo un problema del punto de vista gastrointestinal, y la verdad es que se alimenta en forma normal.
dado que era un prematuro y obviamente ayudó mucho al crecimiento del intestino después en el tercer trimestre, como todos sabemos. Entonces, un poco para la discusión, y esto lo hago a propósito, sabemos mucho sobre la anastomosis primaria y los problemas de ostomías neonatales. En relación a la anastomosis primaria, la verdad es que hay bastante literatura en que cuando las condiciones están dadas, hacer una anastomosis primaria es beneficioso para el paciente, sobre todo en los pacientes más chicos. Así que eso la verdad es que, de hecho, en nuestro servicio, en casi todos los pacientes que podemos hacer anastomosis primaria lo hacemos, y es como en el 85% de los pacientes. Pero a su vez, las ostomías neonatales presentan muchos problemas que la verdad es que a veces los minimizamos, y hay mucha literatura al respecto, no es el plan hacerlo, pero la verdad es que me llamó mucho la atención, por ejemplo, en este paper se ve un gráfico, y voy a ver si que puedo, no sé si lo puedo mostrar. ¿Ven mi cursor, claro? Sí, se ve. Sí, lo Sí. vemos. En esta curva, este es un paper en el Journal of Neonatal Surgery que demuestra que los pacientes que revirtieron la anastomosis antes fue debido a las complicaciones. O sea, hay un porcentaje importante de pacientes que tienen que entrar a pabellón precozmente por las complicaciones que produce la ostomía. Y en este otro, también, que es un survey de toda la cirugía en Inglaterra, con respecto a proteína necrotizante, hasta un 12% de los pacientes que tienen ostomía presentan complicaciones serias, e incluso si ven acá, a veces incluso hay mayor relación con mortalidad con respecto a los pacientes que tienen ostomía. Puede ser porque sea más grave y le hacen más ostomías, pero en general hay marcada diferencia entre pacientes que tienen anastomosis primaria o tienen ostomía frente a enterocolitis. Y este otro paper también en el Pediatric Neonatology que habla el porcentaje de complicaciones relacionadas a la formación de una esterotomía, cosa que me impresionó el porcentaje, que varía de un 5 a un 35% en diferentes problemas, y también a complicaciones en el cierre de la ostomía, después de un cierto tiempo. Por lo tanto, hacer una ostomía a veces tiene muchos problemas también asociados, que a veces no vislumbramos en el momento. Entonces, los 3 puntos, y lo saqué a colación a propósito, es que sabemos que los pacientes sin ostomía reducen el tiempo para realimentarse, eso está comprobado sobre todo en los recién nacidos pequeños, y obviamente el no tener una ostomía, y que sabemos que puede ser hasta un 30% de los pacientes que pueden tener complicaciones, mejora obviamente el postoperatorio. Pero obviamente esto siempre y cuando la seguridad y experiencia del cirujano permita tomar la decisión de no ostomizar a un paciente y hacer una anastomosis primaria. Es un poquito el tema que quería presentar, y justamente para tener un rato para discutirlo, yo quizás tuve la suerte que anduvo bien, pero la verdad es que no sé si es que lo hizo estuvo bien. Sé que el paciente anduvo bien, pero no sé si estuvo en lo correcto con este pensamiento, y ver qué opinaba la gente frente al respecto, así que abro el chat y la palabra a los que quieran hacerlo. Miguel, en el chat, antes que vamos a la discusión, hay algunas preguntas. Lo preguntaron un par de veces, ¿por qué una laparotomía transversa? ¿Siempre haces transversa? Yo en los pacientes pequeños, en que la verdad es que en los pacientes que está no muy bien, muchas veces hago una transversa de entrada porque tengo un acceso que a mí me acomoda mucho al abdomen. También hacemos supra e infra umbilicales en línea media, pero en pacientes que la verdad es que tienen mucha extensión de neumatosis, sobre todo como se veía en esta radiografía inicial, que sabía que la neumatosis era muy extensa, prefiero tener mejor exposición a todos los parámetros, a todos los lugares del intestino, que la línea media a veces no te da, sobre todo en los hipocondrios derecho e izquierdo. Ya. Yo personalmente también a veces hago transversa, he tenido algunas dehiscencias en laparotomías medias, así que en realidad tampoco me parece una buena idea. Lo otro que preguntaron, ¿cuántos centímetros se resecaron? ¿Cuánto delgado quedó? Lo Delgado mencionaste. quedaron 30 centímetros del TRICE a la ileostomía. ¿Y cuánto se resecó en total? Todo. Se resecó todo hasta el colon ascendente. Ya. O sea que el niño quedó con 30 centímetros de intestino delgado y la mitad del colon ascendente y el resto para abajo. Ya. Y lo otro sí se pensó en algún minuto en back.
No, no, en ningún momento se pensó en un back. Nosotros lo manejamos con la laparotomía contenida, que es en el fondo con aspiración, que asemeja mucho a un back, pero el back en sí, el aparataje, no lo usamos en estos niños, usamos una laparotomía tipo Bogotá, que también es una laparotomía que tiene aspiración. Pero el fin de eso no es que se cierre por segunda intención, es solamente contener la laparotomía. Sí, perfecto. Hay una pregunta que estoy viendo, perdón si me adelanté, pero estaba viendo justo abrir el chat de Jorge, que dice que si estaba dentro de lo posible hacer una anastomosis primaria, piensa que estuvo de más hacer una anatomía por 48 horas. A ver, no tenía planeado hacer la osteomía por 48 horas, o sea, lo que hice fue hacer una ileostomía, cerrar el cabo distal e irme, no cerrando al paciente, porque supuse que ya era suficiente para hacerle eso y revisarlo 48 horas después. No estaba planeado revertir la colostomía. Esa reversión la decidí en el momento de abrir, ver que estaba todo muy sano y que tenía un intestino relativamente, que esa ostomía ser de alto débito. Y quería evitar ese problema, porque sabemos que las ostomías de alto débito son una complicación, por la cercanía al TRITES. Así que pensando en eso, tomé la decisión de revertirla, pero no fue pensada precozmente, fue pensada en el momento de abrir nuevamente al paciente, revisarlo a las 48 horas y ver que la verdad es que todo el intestino estaba demasiado bien y vital y sin nuevas lesiones. Nuevamente, nosotros en principio siempre tratamos de hacer anastomosis primaria en enterocolitis. Obviamente hay situaciones que no se puede hacer, pero de que un 80-85% de todas nuestras enterocolitis terminan con la primera cirugía en anastomosis primaria, si es que dan todas las condiciones obviamente del paciente y del tipo de enterocolitis. Perfecto. En el chat no hay preguntas específicas. No sé si alguien quiere tomar la palabra y hacer algún comentario. Sí, hay varios que están... Nuevamente quería decirle a la gente joven que está viendo esto, que lo más seguro siempre para un paciente de enterocolitis es hacer una ostomía. ¿Ya? Hacer una resección y una ostomía es lo más seguro para ese paciente. Tomar la decisión de hacer una anastomosis primaria requiere, la verdad, que experiencia frente a enterocolitis y el paciente. ¿Ya? Por lo tanto, por lejos estoy promoviendo hacer una anastomosis primaria como primera elección en cualquier caso, sino que en los pacientes que uno está con la experiencia suficiente para saber que sí se puede hacer una anastomosis primaria, primero que nada, por si acaso. ¿Algo me ibas a decir, Caro? Sí, estaba conversando que en el chat están todos bastante bonito el caso, muchas felicitaciones, y que efectivamente la anastomosis primaria depende mucho de la experiencia también del cirujano, que es una medida más osada, pero factible de realizar. Yo quería contarte que tuve un caso, no era en enterocolitis, a lo mejor lo vamos a presentar en otro momento, que también entré, le hice una ostomía muy, muy alta y a las 48 horas cuando lo revisé encontré que estaban buenas las condiciones y hice algo como similar, que uno en general no entra como a cerrar tampoco la ostomía, pero sí, dejar una ostomía tan proximal con todas las complicaciones cuando de repente a lo mejor, claro, a lo mejor uno se pudo haber apurado, pero el paciente mejoró, es discutible todo. Preguntan si es que es una conducta habitual en el caso de ustedes dejar laparotomías contenidas. Cuando hacen un second look, ¿dejar una laparotomía contenida o no? Sí, o sea, si decido hacer un second look, siempre dejamos la laparotomía contenida, con tipo Bogotá. Siempre, siempre. No, creo que hacer un second look con un paciente cerrado en enterocolitis, da la edema que pueden tener esas asas, pueden complicar un poco más la parte respiratoria y el retorno venoso, así que la verdad es que la manejamos muy bien, y la neo maneja muy bien la película contenida y no ha ido muy bien con eso respecto al second look. Eso, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Caso muy interesante. Marco, ¿alguna opinión? Si Marco, ¿quieres decir algo? No sé si Álvaro Baibel o Jorge está comentando también ahí, pero no sé si Álvaro y Marco quieren hablar. Francisco Miguel, Casar también. solamente quería complementar lo que tú ya mencionaste respecto a las laparostomías contenidas. Nosotros también en mi centro las usamos, no es de rutina, pero en caso de que haya
como hallazgo, claro, un desastre ahí abdominal con mucha inflamación, lo que le pasó ahí a tu paciente, sin duda que es una muy buena alternativa, pero yo quería enfatizar, y es lo que siempre por lo menos recalcamos en nuestro centro, que son los conceptos. Alguien mencionó o consultaba por VAC en estos casos, y el concepto ahí de un VAC no aplica. Aquí lo que necesitamos es una laparostomía contenida, aspirativa, con el sistema que sea, tipo Bogotá, pero para poder finalmente aspirar ese exudado que se va a producir por este grado de inflamación, ¿no es cierto? Con la idea de entrar precozmente, pero en lo absoluto generar algún grado de granulación o demás proceso ahí inflamatorio reparador, porque además estamos pensando en ir a revisar. Entrar en una zona mucho más inflamada, aparte del hallazgo, por supuesto que es contraproducente, así que en ese sentido enfatizar nomás que son finalmente terapias para situaciones totalmente distintas. Álvaro quiere leer, así que lo voy a dar con anfitrión. Dale, Álvaro. Puede usar su micrófono. El doctor Weibel quería comentar. Quería hacer una acotación de algunas preguntas del chat mientras Álvaro va a hacer comentario. Déjame encontrar. El doctor Sangüesa, de Concepción, y es verdad, ellos llevan muchos años, más de 20 años haciendo anastomosis primaria, y era sobre todo por los problemas de las ostomías que tenían. Me acuerdo que me contaron a ellos que cuando presentamos nosotros la publicación de anastomosis primaria, ellos comentaron que lo hicieron porque tenían muchos problemas con la ostomía y decidieron empezar a hacer anastomosis primaria. Así que ahí se refuerza un poquito más el concepto ese, que tratar de evitar ojalá una ostomía en recién nacido pequeño. Y Carlos Mieres preguntaba, perdón, hay una pregunta, no me acuerdo qué porcentaje de estenosis teníamos post-anastomosis, y la verdad es que en la publicación que hicimos, que eran, si no me acuerdo, 60 pacientes, estamos revisando eso, 60 pacientes, no tuvimos ninguna estenosis de la anastomosis, tuvimos 2 pacientes con estenosis bajo la anastomosis, que eran secundarias a la enterocolitis a nivel colónico, pero estenosis de anastomosis no tuvimos ninguna, que son las típicas estenosis secundarias a una enterocolitis cuando uno trataba médicamente a estos pacientes. Y también importante, Jorge Godoy está mencionando que esto es muy importante, como decías tú, las proteínas contenidas no pueden ser de mucha data, no pueden alargarse en el tiempo, que obviamente después cerrar al paciente cuesta mucho. Así que la verdad es que 24, 30, 48 horas es un tiempo suficiente para volver a revisarlos, pero dejarlos mucho tiempo, la verdad es que puede presentar muchos problemas por volver a cerrarlos. Así que gracias por esos comentarios. Álvaro, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, ¿me escuchas? Sí. Ya. No, mira, básicamente reforzar lo mismo, felicitarte por el caso, muy interesante. Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que hiciste, pero quisiera recalcar algo que acabas de nombrar, que en el fondo tú eres un cirujano con alta experiencia, que no hay que olvidarse de la estenosis post-nec del colon, que son bastante frecuentes. Entonces, hay que revisar bien el colon, que a veces puede tener una pequeña neumatosis solamente que se ve en el momento de la cirugía, y esa pequeña neumatosis después puede transformarse en una estenosis. O sea, si no estamos 100% seguros de que el colon distal está absolutamente sano, quizás es mejor mantener la ostomía, pero si esto está, por eso para los cirujanos más jóvenes, que se fijen bien en el colon en la segunda laparotomía, que revisen bien antes de hacer la anastomosis, porque el colon, lo que se estenosa habitualmente post-nec es el colon, y a veces llegar al ángulo esplénico no es tan fácil de ver, y ahí habitualmente el ángulo esplénico, el colon descendente, es donde habitualmente se produce la mayor cantidad de veces la estenosis, y eso no siempre es fácil de ver si hay enterocolitis o una neumatosis importante en esa zona, o sea, recalcar eso. Y segundo, que bueno, nosotros también usamos esta bolsa, algo muy parecido a lo que haces tú, yo le pongo una bolsa, la perforo, le pongo un poco de moltoprene y la dejo aspirativa con una jeringa, con un palo de baja lengua, que es algo que se puede hacer en cualquier hospital. Lo hago muy parecido, y a veces también para evitar esta retracción de la piel le pongo un par de puntos de prolén en la piel para que no se separe tanto también. Eso, pero hago básicamente la misma laparotomía contenida que haces tú, Miguel. Eso. No sé si Jorge, ¿quieres decir algo? Voy a dar la palabra a Jorge, por si quiere, también Jorge tiene mucha experiencia, déjame darle, estoy dándole la palabra a Jorge, por si quiere mencionar alguna cosa, ahí.
Jorge, ¿me escucháis? Miguel, perdón, estaban preguntando en el chat, no contestó también, pero ¿qué utilizas para proteger las asas de la laparotomía contenida? Nosotros hacemos lo mismo que Álvaro, perforamos un plástico, importante que el plástico sea muy, muy suave, ¿no? No puede ser un plástico duro o tenso, tiene que ser un plástico muy dúctil, muy suave, se multiperfora, y sobre eso hacemos lo mismo, pues nos ponemos Moltopren con un tipo de Hemosuc en el Moltopren aspirativo continuo, muy suave, que se puede regular de varias formas. Y eso lo dejamos generalmente 24 o 48 horas. Hay una pregunta nuevamente que quiero reforzar lo que dijo el doctor Valenzuela. Dice, ¿por qué no usar VAC y sí laparotomía contenida? Nuevamente, refuerzo, el VAC tiene otro objetivo. La laparotomía contenida es mantener el abdomen abierto en forma contenida y segura. El VAC tiene el otro objetivo de hacer quizás un cierre secundario por granulación o disminuir una brecha. Así que el concepto es diferente. Y tiene que ver, Miguel, también con, bueno, con la posibilidad de presión negativa que genera el sistema VAC. Aquí lo que nosotros queremos en esta aspiración continua de la laparostomía contenida es básicamente reclutar ese exudado para que no se acumule dentro. En el detalle, nosotros también usamos bolsa plástica, no ocupamos Moltopren, ocupamos solamente una lámina transparente, o sea, la bolsa plástica adentro en contacto con las asas y por sobre eso la sonda de aspiración y luego algún tipo de apósito transparente, porque a nosotros nos interesa estar mirando siempre las asas también. No usamos Moltopren desde hace bastante tiempo, creemos que eso eventualmente puede dar una falsa sensación de seguridad, sobre todo en estas laparostomías contenidas que quedan, o que hay que usarlas, digo, por más días, 3, 4 días, y en general esto hay que estarlo revisando más bien precozmente, no más de 48 horas, en fin, dependiendo del caso a caso. Y lo otro es que, en mi opinión, cuando uno pone Moltopren dentro del abdomen, eso finalmente también reduce espacio, y hemos tenido pacientes que por la cantidad de esponja que se les pone dentro, eso por sí solo nos puede generar una cierta condición, finalmente como un síndrome compartimental, a pesar de estar el paciente abierto. Nosotros ya desde hace tiempo eso no lo estamos usando porque creemos que produce esa dificultad. Pero no, perdona, no, el Moltopren no va dentro de la cavidad, va por sobre la herida nomás. Así que no ocupa espacio. Después podríamos, de repente, en la próxima vez mostrar cómo se hace, pero no lo metemos dentro de la cavidad para nada. Vale. ¿Jorge está ahí o no? No, Jorge no. Ahí estoy. Ahí está. Hola, Jorgito. ¿Algún comentario? Oye, bueno, sí, bueno, muy interesante el caso. Algo había puesto en el chat. Yo creo de que estamos avanzando hacia un cambio de algunos paradigmas. Creo que efectivamente vamos a ir avanzando hacia las reconstituciones de tránsito cada vez más precoces. Eso es lo primero. Mientras más precoz, va a ser mejor para el paciente. Yo pienso que para allá vamos. Y obviamente cada paciente es distinto. Y cada uno tiene que ir viendo cómo interpreta las señales que el paciente a uno le va dando. Respecto a la laparostomía, creo que es una excelente indicación y cumple varios objetivos. Uno, existe la posibilidad de, primero, la pared se agrede muy poco si tú pretendes explorar ese niño 48, 72 horas. Casi no pones puntos ni a la piel ni a la aponeurosis, primero. Segundo, si hay un síndrome compartimental, tú ya sabes que ese abdomen está descomprimido. Yo habitualmente, lo que decía, dejo afrontada la aponeurosis con 1 o 2 puntos, como señalaba el doctor Weibel, y observo. Y si en el postoperatorio efectivamente el niño requiere descomprimir, se corta 1 o 2 puntos y eso es muy fácil. Es importante el manejo postoperatorio de estos pacientes. Estos pacientes habitualmente se manejan con exceso de volumen, se dematizan las asas, hacen síndrome compartimental y caemos en un círculo vicioso. También es importante aclarar de que muchas de estas enterocolitis, como tú muy bien dijiste, son enterocolitis que tú las pillas en el momento en que están recién instalándose o progresando. Y ese es uno de los objetivos de la laparostomía contenida, ir a ver cómo está ese intestino en 48 horas y efectivamente ahí uno tiene que tomar decisiones. Ostomizas, anastomosas. Yo utilizo bastante las anastomosis lo más precoces posible y ojalá que nunca haya habido una ostomía. Por eso te planteaba, a lo mejor
y mira lo que voy a decir, a lo mejor habría que haber dejado cerrada esa asa y a las 48 horas haber entrado de nuevo y hubiésemos obviado una ostomía. No lo sé porque todos los pacientes son distintos, pero podría ser. Y como medio de protección de estas anastomosis múltiples, utilizo muchísimo las sondas retrógradas, ya sea a través de la anastomosis, enhebrando 2, 3, 4 anastomosis, o anastomosis retrógradas por el ano, enhebrando también anastomosis colónicas o iliocolónicas. En resumen, como puso recién la doctora Sandra Montedónico por ahí, yo creo que estamos al debe. Tendríamos que a lo mejor hacer un estudio de anastomosis múltiples y de manejo de este grupo de pacientes. Yo concuerdo que fue una buena idea poner el drenaje por lo demás. Creo que siempre te da tiempo para que el paciente se estabilice y para armar tu equipo quirúrgico. Eso es un tema no menor. Escoger el anestesiólogo que va a dar la anestesia, preparar el pabellón, el quirófano y ofrecerle las mejores condiciones al niño. Un niño de esas características creo yo que no hay tanto apuro andar corriendo por operarlo en 1, 2 o 3 horas y eventualmente decides operarlo en 6 u 8. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Marco, Carolina, no sé si Renato Acuña está por ahí o Alejandro Zavala, ¿quieren dar unas palabras? No los veo si están en el chat, la verdad, o si están conectados. Yo no los veo tampoco, pero mencionar Ya. algo que dijeron en el chat que nos hicieron como sugerencia, lo vamos a adoptar, vamos a ver si lo podemos organizar. Quisiéramos un taller de VAC, laparotomía contenida, mostrar casos más específicos de cómo manejamos a estos pacientes, así que ahí lo vamos a... Súper buena idea, hacerlo un poquito más práctico. ¿Ya? Y nuevamente, mandar por favor todas las sugerencias y contactarnos con sugerencias. También estamos felices de poder tomar sugerencias del grupo para poder, en el fondo, debernos a nuestro público, como dicen en la tele. Así que yo creo que estamos, doctor Miguel, Valenzuela. hay una pregunta Dime. acá de Celia que siempre participa. Hola Celia, ella pregunta aquí si la válvula ileocecal es un indicador para hacer una ileostomía, la presencia o no de válvula. Y yo me atrevo a contestarle a Celia que efectivamente la válvula es un mecanismo de obstrucción y siempre hay que ser, pienso yo, más cauto en una anastomosis pre-válvula y claramente Miguel probablemente anastomosó iliocolónico más tranquilo que si hubiese anastomosado ilioileal, a lo mejor. Eso por un lado. Y por otro, a propósito de la válvula, como te digo, yo en esos casos enhebro con una sonda por el ano y dejo unido el hilio con el colon si es que me parece pertinente. Y lo otro que es la pregunta que yo le pregunté a Miguel, si este paciente había tenido deposiciones. Yo en general, no sé Miguel o el resto qué opina, pero yo en general me cuesta mucho ofrecer una anastomosis primaria a un paciente que nunca ha tenido deposiciones espontáneas. Yo a ese paciente prefiero dejarlo ileostomizado. Sí, no, este paciente había estado con deposiciones normales, alimentándose normalmente durante 13 días. Sí. Pero yo como concepto general, como digo yo, anastomosis primaria siempre y cuando tenga colon probado. O sea, que el niño haya tenido un ritmo de deposiciones espontáneas, porque si no, detrás de ese paciente puede haber cualquier cosa, un microcolon poco funcional, un tapón meconial no manejado bien, un Hirschsprung, u otra alteración que haga que tu anastomosis efectivamente fracase. Gracias, Jorge. Bueno, siendo las 21 horas, quiero agradecer de nuevo a toda la gente. Tuvimos hoy día, creo que el máximo fue de 236 asistentes, así que se agradece a toda la gente de Chile y Latinoamérica que nos acompañó. Muchas gracias, doctor Valenzuela, por la presentación. Gracias, doctora Donoso, por la ayuda y al doctor Campos. Y gracias a todos. Nos vamos a conectar nuevamente el siguiente lunes, el próximo lunes, que es, si no me equivoco, déjame ver, 7 de septiembre, vamos nuevamente, 7:30 horas chilenas, y en este tiempo aceptamos cualquier sugerencia, si alguien quiere presentar un caso, felices de tomarlo. Así que desde ya, muchas gracias a todos, y bueno, que pasen un muy buen mes. ¿Algunas palabras últimas, Carolina o Marco? No, agradecido por toda la concurrencia y motivarlos a que hagan llegar ahí sus casos. Esta es una plataforma absolutamente abierta, amistosa, para poder generar aprendizaje global. Así que... Gracias, Marco. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos y buenas noches. Descansen. Chao.